Se dice que la postemporada es una lotería, pero hay un hecho escalofriante que los fanáticos de Los Ángeles prefieren ignorar. En las últimas 2 décadas, los Dodgers, a pesar de construir algunas de las plantillas más caras y dominantes de la MLB, han tropezado constantemente en el umbral final, demostrando ser psicológicamente frágiles ante la presión absoluta de la Serie Mundial. Bienvenidos, bateadores y estrategas. Están sintonizando 320 Bateo TV, el único lugar donde desmantelamos la estrategia del diamante y analizamos cada curva, cada error y cada jonrón histórico. La advertencia no pudo haber sido más clara ni más funesta. David Ortiz, la leyenda viva de la postemporada, apodado Big Papi por una razón, levantó la voz con la autoridad que solo un campeón múltiple puede ostentar, anunciando que los Dodgers se enfrentaban a la humillante posibilidad de una barrida de 4 juegos, apenas minutos después de presenciar el desastroso desempeño de Los Ángeles en el primer partido de esta Serie Mundial de 2025. Un partido que ya estaba culminado en la vergüenza. El telón se levantó para la batalla por la cima de la gloria, una fecha marcada en rojo en el calendario de todo aficionado. Y lo que aguardaba a los Dodgers de Los Ángeles no era la esperanza que prometía su histórica trayectoria en la Liga Nacional, sino una pesadilla abrumadora que se manifestaría en la pizarra con un resultado final totalmente desequilibrado. Un 4-11 demoledor. El equilibrio competitivo se hizo añicos de manera repentina y brutal en la fatídica 6ª entrada, un inning que expondría ante el mundo entero la precaria condición del cuerpo de lanzadores de los Dodgers y de manera específica la fragilidad terminal de su bullpen. Los Blue Jays, por el contrario, desataron una exhibición inolvidable, anotando 9 carreras monumentales en un solo episodio, apenas necesitando 2 outs para completar su obra destructiva. Aunque la estrella más grande del juego, Shohei Ohtani, intentaría encender una chispa de dignidad en la 7ª entrada al conectar el primer jonrón de su carrera en una Serie Mundial, ya era demasiado tarde. El daño era irreparable. Esta derrota no fue una simple muesca en el camino, sino una exposición gráfica y sin paliativos de las cuestionables decisiones de manejo tomadas por el manager Dave Roberts y la debilidad sistémica del bullpen, el talón de Aquiles de la organización. Fue una derrota humillante y absoluta, y la pregunta que resonaba en la mente de cada analista y fanático era aterradora. ¿Se haría realidad la ominosa profecía de Ortiz? ¿O era esta debacle solo el prefacio doloroso de una remontada épica? ¿O acaso era este el primer paso firme hacia una humillante barrida de 4 juegos que quedaría grabada en la historia de la franquicia? La atmósfera en el Dodger Stadium, el centro neurálgico del Juego 1, estaba cargada de una mezcla palpable de anticipación febril y ansiedad contenida. Inicialmente, el partido parecía seguir el guión deseado por el equipo local. En la alta de la 2ª entrada, los Dodgers tomaron la iniciativa. Teóscar Hernández se envasó, y la tensión se liberó momentáneamente cuando Quique Hernández conectó una potente línea hacia el jardín central, impulsando la primera carrera del encuentro y poniendo el marcador 1-0. Era el inicio ideal para un equipo visitante en terreno hostil. Sin embargo, los Blue Jays, que habían llegado a esta cumbre como legítimos campeones de la Liga Americana, no tardaron en demostrar su propia estirpe y resolución. En la baja de la 4ª entrada, Dalton Varsho no desaprovechó un error en la zona de strike de los lanzadores de los Dodgers y lanzó un batazo demoledor de 2 carreras, empatando el encuentro 2-2.
La Serie Mundial se había asentado en el emocionante y tenso toma y daca que todo el mundo esperaba. Hasta ese momento, el guión era el de un duelo de campeonato ajustado, una batalla de voluntades y estrategias. Pero el destino, cruel e implacable, tenía reservada la baja de la sexta entrada, un episodio que solo puede describirse como la peor pesadilla que puede enfrentar un equipo contendiente. El abridor Blake Snell, que había mantenido a raya a la ofensiva rival durante 5 entradas sólidas, de repente se mostró vulnerable, buscando cortar el flujo de carreras y aferrándose a la fe ciega en su estrategia. El manager Dave Roberts tomó la decisión, que la historia catalogaría como un error garrafal, de confiar el juego por completo a su bullpen. Este movimiento, sin embargo, se convirtió en el punto de inflexión y el inicio del colapso total. Los relevistas que subieron al montículo, incluyendo a Emmett Sheehan y Anthony Banda, elogiados como el orgullo del bullpen de Los Ángeles, no solo fueron incapaces de frenar la ofensiva de los Blue Jays, sino que de hecho actuaron como catalizadores, echando leña al fuego que ya ardía, con letras negras en los anales de la Serie Mundial. Con las bases congestionadas y el estadio al borde del colapso, Dalton Varsho se paró en el plato. El swing que lanzó fue puro poder, enviando la pelota a surcar el cielo nocturno y estrellándose en las gradas. Un grand slam histórico, el primero conectado por un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial. El estadio quedó envuelto en un silencio de tumba, mientras el dugout de los Dodgers se congelaba en la incredulidad. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Aún con la euforia flotando en el aire, el siguiente bateador, Alejandro Kirk, conectó un devastador jonrón de 2 carreras que puso el clavo final en el ataúd de la entrada. 9 carreras anotadas en un solo inning. La paridad de 2-2 se había transformado en un abrir y cerrar de ojos, en un marcador desesperanzador de 2-11. En medio de esta masacre unilateral, llegó la única muestra de orgullo del uniforme de los Dodgers en la 7ª entrada, cortesía de Shohei Ohtani. El fenómeno conectó un cuadrangular memorable, el primero de su carrera en la Serie Mundial. Pero era demasiado tarde. No fue una señal de remontada, sino meramente un símbolo solitario de resistencia, dejado en el vasto desierto de la derrota. El partido concluyó 4-11. Esta derrota histórica expuso de la manera más contundente posible los errores tácticos del manager Roberts y la debilidad mortal del bullpen de los Dodgers ante la mirada atónita del mundo. No hay hombre en la historia reciente de la postemporada que encarne la palabra oportunista mejor que David Ortiz. Conocido cariñosamente como Big Papi, es un verdadero ganador que ha forjado milagros en momentos cruciales y conoce las mieles y las hieles de la Serie Mundial. Fue él quien, tras presenciar la debacle histórica de los Dodgers la noche anterior, especialmente ese funesto 6º inning, emitió la advertencia más severa contra toda la organización, y en particular contra su manager. Déjenme advertirles, sentenció Ortiz. Los Dodgers se enfrentan ahora a la posibilidad muy real de una humillante barrida de 4 juegos. Ortiz afirmó categóricamente que esta no era una derrota cualquiera. La derrota de anoche fue un suicidio estratégico del equipo y la responsabilidad recae singularmente sobre Dave Roberts. Su manejo de lanzadores, su uso de ese bullpen, no se parece en nada a la dirección que se espera en el escenario supremo de una Serie Mundial. Ortiz cuestionó la lógica detrás de mantener a Snell en el juego hasta el punto de la ruptura. Y más aún, ¿por qué se introdujo a lanzadores jóvenes e inexpertos como Sheehan y Banda en una situación ya encendida? Su análisis fue contundente.
Los Blue Jays fueron inteligentes. Ellos sabían que el bullpen de los Dodgers era el punto débil. Esperaron a que Snell se fatigara, y en el momento en que Roberts tomó la estúpida decisión de realizar los cambios, atacaron al unísono. Ese Grand Slam de bateador emergente no fue un accidente. Fue una sentencia de ejecución dictada por los errores estratégicos de los Dodgers. Ortiz también abordó el histórico jonrón de Ohtani. Por supuesto, el jonrón de Shohei Ohtani fue magnífico, el primero de su carrera en la Serie Mundial. Pero miren el marcador, 2-11. Ni siquiera el mejor jugador del planeta puede apagar un incendio tan grande provocado por la estúpida estrategia de su manager. Finalmente, lanzó un ultimátum a Roberts. Despierta, esto es la Serie Mundial. Usa a tus lanzadores de manera más inteligente. Si en el juego 2 vuelven a mostrar la misma complacencia o el mismo manejo estratégico descuidado, el peor escenario que estoy prediciendo, la barrida más humillante que los fanáticos puedan recordar, se hará realidad. Lo que Ortiz calificó de acto suicida, Alex Rodríguez, analista estrella y conocedor de la presión que conlleva el estatus de superestrella, lo destrozó como una falla estructural del equipo en su conjunto. La advertencia de Ortiz es acertada, pero debo hablar de un problema más profundo que subyace a esta derrota: la arrogancia estructural de toda la organización de los Dodgers. Ellos avanzaron dominando la Liga Nacional, y ese éxito creó un exceso de confianza. Particularmente el manejo de Dave Roberts. Aquello no parecía el juego 1 de la Serie Mundial, sino un partido de rutina de temporada regular contra un oponente inferior, dijo A-Rod. Cuando Snell comenzó a ceder y el juego 6 se movió claramente en contra de Los Ángeles, ¿por qué no preparó a su apagafuegos más confiable, de manera más rápida? El colapso histórico del bullpen no fue un simple error técnico de los lanzadores individuales. Fue un error estratégico de Roberts y una subestimación total de la ofensiva rival por parte del banquillo. Por supuesto que el jonrón de Shohei Ohtani fue grandioso. Ese swing, tratando de demostrar que vale $700 millones en el escenario más grande, es lo que hace un superestrella. Pero irónicamente, el mayor problema de los Dodgers radica en la existencia de esas superestrellas. Dependen demasiado de que el talento individual de Ohtani, Betts y Freeman revierta cualquier crisis. De nada sirve que Ohtani conecte un jonrón si la ofensiva concede 9 carreras. El béisbol es un deporte de equipo, y una estrategia que se basa únicamente en el talento individual está destinada al fracaso en una serie corta, como la postemporada. Los Blue Jays explotaron perfectamente esa complacencia y dependencia fatal de las estrellas de los Dodgers. Ahora tienen una victoria histórica y una confianza de tsunami, sabiendo que el campeón puede ser derrotado. Esta inercia es extremadamente peligrosa. Si los Dodgers no corrigen este problema fundamental en el juego 2 y continúan con la misma estrategia de dependencia de las superestrellas, el peor escenario de la barrida de 4 juegos de Ortiz ya no será una simple advertencia, sino un futuro realista que se les abalanzará. Tienen muy poco tiempo para reaccionar. Derek Jeter, el capitán de los Yankees que ha jugado la mayor cantidad de juegos de postemporada en la historia de la MLB y ha ganado 5 títulos mundiales con su frialdad inquebrantable, declaró que esta humillante derrota era la lección más dolorosa necesaria para un campeón. La derrota humillante de anoche es la primera y más importante prueba para saber si los Dodgers tienen lo necesario para ser campeones de la Serie Mundial. Lo único que importa es lo que van a aprender de esta derrota hoy, afirmó Jeter. Aunque es innegable que los errores tácticos de Roberts y la complacencia general del equipo contribuyeron a la derrota,
Jeter insistió en que era esencial alabar la brillantez de los bateadores de los Blue Jays. No estaban esperando. Analizaron a fondo las debilidades del cuerpo de lanzadores de los Dodgers, especialmente el bullpen, y esperaron como lobos hambrientos el momento en que Snell se fatigara y la rotación de lanzadores se desordenara. En el instante en que se expuso esa debilidad, mostraron sus colmillos sin piedad. Esas 9 carreras en la sexta entrada no son solo una prueba de lo débiles que eran los lanzadores de los Dodgers, sino de lo inteligentes y bien preparados que estaban los Blue Jays. Descubrieron el punto débil de los Dodgers y atacaron a la perfección. Por supuesto, el primer jonrón de la carrera de Shohei Ohtani en la Serie Mundial fue impresionante. Su postura, tratando de cumplir con su trabajo sin importar la adversidad, es la de una verdadera superestrella. Pero no importa lo brillante que sea, no puede tapar las fallas estratégicas del equipo por sí solo. Ese jonrón probó paradójicamente cuán dependientes son los Dodgers de su talento individual en medio de la derrota. Esta humillante derrota era la lección que los Dodgers necesitaban. La Serie Mundial no se gana solo con talento. Se gana con táctica, preparación y concentración absoluta sin un solo momento de complacencia. Si le dan la espalda a esta lección, la barrida de 4 juegos de la que habla Ortiz se convertirá en realidad. CC Sabathia, el as de los Yankees y ganador del Cy Young, que ha pasado por innumerables batallas, señaló la esencia de la crisis de los Dodgers desde una perspectiva puramente especializada en el picheo. En primer lugar, quiero felicitar a los Blue Jays. Tuvieron una victoria convincente y perfecta en el escenario más grande, que es el Juego 1 de la Serie Mundial. Aunque elogió a los vencedores, Sabathia enfatizó la gravedad de la realidad a la que se enfrentaban los perdedores. Los Dodgers se enfrentan ahora a una crisis extremadamente grave. La derrota de anoche es más que solo una derrota. Fue el momento en que la estrategia de picheo y el corazón del equipo, el bullpen, se derritieron por completo en público. Como alguien que comprende profundamente la psicología del picheo, Sabathia describió lo anómalo de ese sexto inning. Desde mi punto de vista como ex lanzador, esas 9 carreras en la sexta entrada son un nivel de colapso que nunca debería ocurrir en una serie mundial. Después de que Snell llegara a su límite, los relevistas enviados al montículo parecían completamente desprevenidos. Los Blue Jays vieron esa apertura a la perfección y literalmente destrozaron a los lanzadores de los Dodgers. Luego se refirió al mayor dilema que enfrenta el equipo. Es cierto que los Dodgers tienen su carta de triunfo más fuerte en Shohei Ohtani. Su primer jonrón en la Serie Mundial en la séptima entrada fue la única luz en la derrota inminente, el orgullo de una superestrella. Pero ese es el problema. Ni siquiera con la carta de Ohtani pudieron cubrir el fracaso estratégico y el incendio del bullpen de anoche. Los Dodgers están ahora en el estado mental más peligroso. No veo cómo van a recuperarse del impacto que esta humillante derrota ha causado en todo el equipo en el Juego 2, el Juego 1 de la Serie Mundial. Una humillante derrota de 4-11. En ese sexto inning de pesadilla, el momento en que el bullpen concedió 9 carreras en un instante, el corazón de los fanáticos de los Dodgers se rompió por completo. El paso de los fanáticos que abandonaban el estadio era pesado, y las redes sociales se inundaron de ira y decepción por el manejo cuestionable de Roberts y la fragilidad del bullpen. ¿Por qué? ¡Qué pesadilla! No podemos ganar así. Para los fanáticos que habían apoyado al equipo durante toda la temporada, fue la traición más cruel e impensable. Pero la Serie Mundial no ha terminado. Levantándose de la ceniza y la desesperación, los fanáticos de los Dodgers volvieron a levantar la cabeza. Su ira se transformó no en resignación,
sino en una exigencia feroz para el juego 2. Y en el centro de esa esperanza se encontraba el hombre que había clavado el primer jonrón de su carrera en la Serie Mundial, en medio de la desesperación, Shohei Ohtani. Su swing no fue solo por 2 carreras, fue el único signo de resistencia, mostrando a los fanáticos que aún no estamos muertos. Sus voces ahora se unían en un coro. Creemos en la capacidad de recuperación de los Dodgers. Creemos en Shohei Ohtani. Los fanáticos creen que Ohtani cumplió con su parte anoche. Ahora es el turno del equipo y del manager de estar a la altura de esa confianza, y esperan en silencio y con rigor una redención perfecta en el juego 2. La debacle del juego 1 de la Serie Mundial impuso una realidad demasiado dura para los Dodgers. Fue una noche que expuso ante el mundo lo frágil que es la estrategia del manager Dave Roberts y cuán mortal es la debilidad de su bullpen, su mayor talón de Aquiles. El primer jonrón que Shohei Ohtani grabó en la historia de la Serie Mundial fue el único rayo de esperanza en medio de la derrota desesperada y el orgullo de una superestrella. Sin embargo, su batalla individual no puede llenar este enorme vacío. Esta derrota humillante es la prueba de fuego más grande para los Dodgers. ¿Se hundirán o tomarán esta lección para mostrar su verdadera cara de campeones en el juego 2? La batalla apenas ha comenzado. Despierta, Dodgers. Es hora de vencer a los Blue Jays y demostrar que sois los verdaderos campeones. Hasta ese momento crucial, el guión del partido se había desarrollado con la tensión que se espera de una serie mundial, con ambos equipos intercambiando golpes y manteniendo el marcador empatado. Sin embargo, el destino, cruel e inesperado, aguardaba a los Dodgers en la baja de la 6ª entrada, un episodio que solo puede describirse como una pesadilla absoluta. El abridor Blake Snell, quien había estado lanzando sólidamente hasta el 5º inning, de repente comenzó a flaquear, perdiendo su control y permitiendo que la ofensiva de los Blue Jays se encendiera de manera alarmante. Desesperado por cortar la hemorragia, el manager Dave Roberts tomó una decisión que sería catalogada históricamente como un desastre estratégico: apostar el resto del partido a un bullpen conocido por su fragilidad, un movimiento que, irónicamente, se convirtió en el catalizador del colapso. Esta cadena de relevos mal planificados fue el inicio del fin. Los lanzadores llamados a la loma, Emmett Sheehan y Anthony Banda, lejos de sofocar el fuego, simplemente le echaron gasolina, incapaces de frenar el ímpetu de los Blue Jays, cuya ofensiva se abalanzó como un torrente incontrolable. Y entonces llegó el momento que se grabaría en la historia de la Serie Mundial. Con las bases llenas y el partido aún en el aire, Dairon Borger entró como bateador emergente, y su swing fue perfecto. La pelota cortó el cielo nocturno y se clavó en las gradas. Un grand slam de bateador emergente, el primero en la historia de la Serie Mundial. El silencio fue total. El estadio entero se sumió en un asombro sepulcral, mientras el dugout de los Dodgers quedaba totalmente paralizado. Pero la pesadilla no terminó allí, porque en medio de la euforia por el Grand Slam, Alejandro Kirk conectó el golpe de gracia. Un jonrón de 2 carreras que sentenció de manera definitiva la entrada. Y en tan solo un inning, la igualdad de 2-2 se transformó en un marcador desesperante de 2-11. Esta paliza unilateral forzó a Shohei Ohtani a mostrar el orgullo de un Dodger en la 7ª entrada, conectando el primer jonrón de su carrera en una serie mundial. Un jonrón histórico que, sin embargo, era demasiado tarde. No fue el inicio de una remontada épica, sino simplemente el único acto de resistencia de un equipo ya derrotado. El juego finalizó 4-11,
un descalabro que expuso al mundo la fragilidad fatal de su bullpen y la falta de tacto estratégico de Dave Roberts. Esta humillación histórica, que David Ortiz llamó un suicidio táctico y Alex Rodríguez una arrogancia estructural, ha puesto a los Dodgers contra la pared. La pregunta ya no es si tienen el talento individual para ganar, sino si tienen la inteligencia y la disciplina colectiva para recuperarse de semejante golpe. ¿Podrá Roberts reajustar su estrategia para el juego 2 y evitar la temida barrida de 4 juegos? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado este análisis profundo sobre el desastre de los Dodgers, no olvidéis darle like, compartirlo con otros aficionados al béisbol y, por supuesto, suscribiros a 320 Bateo TV para más contenido exclusivo de la Serie Mundial. Ahora dime, ¿crees que la derrota del Juego 1 fue puramente culpa de Dave Roberts? ¿O crees que el bullpen de los Dodgers simplemente no tiene el nivel necesario para ser un equipo campeón?